¿Qué tal? Vamos a iniciar la segunda parte de esta jornada matinal. Habéis disfrutado con María Ramos, con Miquel Santiago, con Tere, habéis tenido una mañana intensa y yo creo que lo que viene ahora lo va a ser también. Porque en 2018 su novela Ordesa fue un bombazo literario y el autor bromea con que a partir de ese momento empezaron a hacerle caso. Pero lo cierto es que ya llevaba mucho tiempo escribiendo, que ha continuado haciéndolo después, que tiene una larga carrera como novelista, poeta, ensayista. Se vino tan arriba que escribió el mejor libro del mundo. Y hay una frase en Ordesa de Vilas, que es quien va a entrar aquí, que dice que te espere alguien en algún sitio es el único sentido de la vida y el único éxito. Así que su éxito es indudable, porque no sabéis cuánto tiempo llevo yo esperando este momento y seguro que vosotros también. Que entre, por favor, Manuel Vilas. Te lo he dicho así, Manuel Vilas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que llevaba mucho tiempo esperándote. Pues aquí he llegado y estoy felicísimo de estar aquí con Dolores, con Carlos, perdón. César. Con Carlos César, y César. Con César y con Miquel. O sea, se me va un poco la olla de los nombres porque, en fin, es que impresiona estar aquí ante tanta gente. Hay una responsabilidad, César y Dolores la saben, ¿no? Que es la responsabilidad, y tú también, de la responsabilidad del escritor ante sus lectores, ante su público, ante su mundo, y hay una cierta, ¿cómo decir?, vulnerabilidad también, ¿no? Porque los escritores tenemos esa parte de exposición pública. Estamos siempre en nuestras casas escribiendo y estamos en soledad. Ahora Dolores me contaba que estaba precisamente en ese momento, ¿no? Y ahí en nuestros despachos y con nuestro ordenador encendido y entre cuatro paredes, pues nos apañamos bien, ¿no? Estamos en nuestra especie de refugio, de sitio cómodo. Y una vez que se publica nuestra novela, pues empezamos a rodar por el mundo y entonces ya de repente pues nos asustamos un poco porque vemos que nuestro trabajo tiene unas consecuencias que son públicos maravillosos, pero salimos de nuestro espacio de confort y nos enfrentamos a la mirada pública, ¿no? Y eso a veces da un poco de miedo, ¿no? También emociona mucho, ¿no? Es un componente de las dos cosas, ¿no? Emoción y un poco hay una cosa que yo trato en el último libro, bueno, que me estoy enrollando mucho, No. que es el síndrome del impostor. Tenemos muchas ganas de escucharte. Es el síndrome del impostor, que yo siempre ¿Tú tienes eso? Muchísimo, muchísimo. ¿El síndrome del impostor, Totalmente. Manuel Vilas? Yo, por ejemplo, siempre en los clubes de lectura, siempre cuando dicen, ahora van preguntas y tal, siempre tengo miedo de que levante alguien la mano y diga, usted no es un escritor, eso es mentira. Que no se le ocurra a nadie, ¿eh? Y entonces, que se las ve conmigo. Es una obsesión. ¿Sí? Que se llama, y yo, claro, yo la sentía y cuando me dijeron, no, tranquilo, que está diagnosticado, que eso siempre ayuda, ¿no? Cuando ves que está diagnosticado, que lo ha padecido antes otros escritores y se llama el síndrome del impostor, que es una enfermedad profesional, casi, ¿eh?
Se da poco ese en la política, ¿no? El síndrome del impostor. En la política, bueno, la política debería darse más. Ahí Pero sí que debería darse más. ahí no brota. Ahí sí que vendría bien que se diera con más intensidad. Sí, sí, sí. Fíjate, sin embargo, y a pesar de que estamos en un hemiciclo, que en realidad es un parlamento, es un lugar en el que la gente debería reunirse a Los hablar. asientos son comodísimos. Sí, ¿eh? Sí. Yo ¿No? cuando me he sentado allí y escuchando a Miquel, lo he escuchado o sea, está muy bien escuchar a alguien desde un asiento tan cómodo como ese y luego espacioso, ¿no? Espacioso. O sea, Tenía no es la sensación de ir en clase business. Te iba a decir, no es como el avión. ¿Crees que por eso algunas señorías se duermen en los escaños? Puede ser. A ver, esta comodidad debería estar para los lectores. Para los políticos deberían ser más estrechos y de plástico. Para que no se durmieran. Y un poco de incomodidad les vendría bien, sí. Sí. Yo iba a añadir un pincho, pero igual me he pasado. Bueno, eso es. Me he pasado. Tampoco vendría mal, tampoco. Bueno, Manuel, te voy a hacer una pregunta directa. ¿Tú por qué escribes? Pues porque no sé hacer otra cosa. O sea, pues, bueno, yo llevo escribiendo toda la vida, desde los, yo qué sé, de los 12 o 13 años, ¿no? De jovencito escribía porque había leído novelas y poesía y tal, y me gustaba con 14 o 15 años. También yo procedo del rock and roll, como Miquel, ¿no? Eso forjó mi sensibilidad. Pero luego vi que, por ejemplo, leyendo a algunos poetas, leía a Jaime Gil de Viedma, Ángel González y tal, y me aprendía versos de ellos y se los decían las chicas, ¿no? Y las chicas decían, o sea, se te quedaban mirando como diciendo, con lo feo que es, porque dice una... O sea, quiero decir, ayudaba a generar un interés hacia tu persona. Quiero decir que ayudaba a ligar. O sea, yo te iba a decir, o sea, ligar. era una época Vale. donde uno se apañaba como podía. Estoy hablando de los años 70. Y entonces vi que lo de la poesía venía bien porque sorprendía muchísimo a las chicas y les decías cosas que bueno, muy interesantes, claro, sacadas, no eran tuyas, o sea, eran que las habías leído, ¿no? Y allí empecé ya a ver, en fin, una cosa, un futuro interesante. Luego vi que no se me daba mal, que empezaba a escribir mis cosas. Y yo empecé como poeta y luego ya pues pasé a la novela, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo empecé escribiendo poesía. Y también en mi formación sentimental el rock and roll fue muy importante. Es decir, en mi generación no ha habido una diferencia, como si la hubo en la generación anterior, entre la alta cultura y la cultura popular. En mi generación unimos la cultura popular al mismo nivel que la alta cultura, ¿no? Pues yo qué sé, pues podías estar leyendo a Nietzsche, por ejemplo, mientras en tu tocadiscos sonaban los Rolling Stones, y era lo mismo, había una igualdad. Si las dos cosas te parecían apasionantes en el mismo nivel, ¿no? O podías estar escuchando a Lou Reed, que es O español. Lou Reed, que fue que fue otro de los... yo con 12 años escuché el rock and roll animal de Lou Reed y cambió mi vida. O sea, a mí lo que me cambió mi vida fue el rock and roll. Luego vi que no tenía ninguna dotes para nada, ni sabía cantar, ni tocar la guitarra, ni nada de nada, y entonces empecé a dedicarme a la literatura y ya pues adelante con la literatura. Luego ya la literatura para mí ha sido fundamental. O sea, ¿por qué escribo? Pues mira, yo escribo porque estoy enamorado de la vida. O sea, a mí la vida me parece fascinante, me parece un gran don. O sea, es una cosa... Yo me despierto todas las mañanas. Me despierto todas las mañanas y aparece la luz del sol y digo, madre mía, ¿pero qué es esto, no? ¿Por qué tengo tanta suerte, no? Brilla el sol y luego encima hay árboles y voy a la cocina y tengo una cafetera y me hago un café y me tomo un café y el mundo resplandece y el mundo es un subidón tremendo, aun cuando te vaya mal. Y a partir de esa exaltación de la vida, de esa inmensidad que la vida, ese gran misterio, porque no sabemos qué hacemos aquí, y es enigmático,
Y a partir de ese enigma fundamental empiezo para mí primero es la vida y después es la literatura. Yo no es primero la literatura y luego la novela. A mí la literatura me sirve, o sea, yo estoy en la literatura porque la literatura es útil, está al servicio de la vida. Pero a mí lo que me fascina es la vida. Y a veces envidio a la gente que están enamorados de la vida les apasiona y no necesitan ir a contarlo. O sea, porque entonces están más rato vivos, ¿no? Yo veo la vida, me enamora, me exalta y luego tengo que ir a contarlo en un libro. Y ahí ya estoy solo, ¿no? Claro, lo que pasa que lo que haces es que la belleza que tú recoges en tus libros hace que la vida de otros, de tus lectores, sea más bonita. Bueno, a mí la literatura es pasión. Yo soy un yonki de la pasión. Un yonki de la belleza, un yonki de la pasión y un yonki de la exaltación y de la fiesta y de la idea de... Yo soy muy Walt Whitmaniano en ese sentido, ¿no? Y por eso también el rock and roll era ideal para mí, porque el rock and roll es también pasión y exaltación de la vida, es energía en libertad. Es decir, yo creo que aquí a este mundo venimos a construir grandes pasiones, grandes amores, grandes... O sea, es nuestra vida. La única. O sea, yo te titulé una antología de poesía Una sola vida. Es decir, o lo vives o adiós. Cuando te mueras no te van a decir, oiga, ¿quiere usted volver a vivir por si se ha dejado alguna pasión sin vivir? Esto no pasa. Nadie te va a decir eso. Claro, ya lo dijo Milan Kundera. Solo se vive una vez, que creemos que lo dijeron Azúcar Moreno, que también, pero que... Pero aún así hay una cosa... Mira, yo creo que la literatura tiene un servicio, una utilidad maravillosa, que es eliminar el miedo, ¿no?, en el lector. Yo creo que el lector que lee literatura, el lector que lee libros, o sea, la gente que lee libros, tiene menos miedo a las pasiones, menos miedo a la vida, porque la ha visto reflejado en los libros y sabe de qué va esto. Una persona que ha leído, pues yo qué sé, novelas de duelo, novelas de pérdida, ¿no?, pues está más preparado cuando vaya a morir su padre o su madre o alguien que está más preparado. Alguien que haya leído novelas, pues yo qué sé, de amor, pues está más preparado para... O cualquier novela que baje a los sótanos de la psicología humana, o novelas de asesinos también, que es un descenso a los sótanos del mal, ¿no?, está más preparado para localizar el mal, ¿no? Entonces, la literatura tiene esa función de prepararnos para la vida, ¿no?, para la comprensión ambiciosa y expansiva de esta maravilla que tenemos, de este don de estar vivos, ¿no? Y ahora que hablabas de las novelas que hablan del duelo, es imposible no volver a Ordesa. Y cuando tú te encuentras con lectores que han leído Ordesa y que de alguna manera te dicen, has contado lo que yo siento, ¿eso te conmovió? Ahora ya procuro, o sea, que me vuelven locos los lectores, porque me cuentan, o sea, en realidad esa novela a mí me sirvió esa novela sirve para que la gente que ha leído esa novela viene a mí no a preguntarme por lo que pasa en la novela, sino a contarme las grandes coincidencias que hay en su familia con lo que yo cuento en la novela. Te pondré un caso. Yo cuando escribí esa novela tenía una obsesión. O sea, esa novela yo la empiezo a escribir después de la muerte de mi madre. Yo tenía la obsesión de contar... Yo creía que había vivido en una familia disfuncional presidida por la presencia de mi padre. Mi padre era viajante de comercio y cuando murió mi madre, ya estaban los dos muertos, dije, yo no me puedo ir de este mundo sin contar lo que le vi hacer a mi padre con su automóvil, con su coche, porque marcó mi infancia. De tal modo que, por ejemplo, había fines de semana, domingos, en donde yo era un crío, yo lo cuento esto en Ordesa, y mi madre le decía a mi padre, oye, ¿por qué
es domingo, vamos a pasar el domingo a tal sitio, al campo o al río, o a sitios cerca de Barbastro, de mi pueblo. Y mi padre decía, no. Y mi madre decía, ¿por qué? Dice, porque allí no hay sombra para el coche. Es muy de padre. Entonces yo, claro, yo tenía 7, 8 años y los críos pues hacen su razonamiento. Dice, bueno, yo vi, dice, mi padre era autoridad. Digo, bueno, entendí, si no hay sombra para el coche, no se puede ir a ningún sitio. Y luego a mi padre le fue bien hasta el año 75 en su trabajo, luego era viajante y recibió la crisis del textil en el año 73 por la crisis del petróleo que repercutió en su trabajo, y a partir del 75 no le fue bien, pero hasta el 75 le iba bien. Y eso significaba que pasábamos 2 semanas de vacaciones en la playa, en un hostal que mi padre encontró, que se lo dijeron, porque entre los viajantes había wifi. Tenían un WhatsApp que era que se encontraban en las fondas y le decían, mira, han abierto tal sitio donde se come muy bien y tal. Y esa información se la pasaban, ¿no? O sea, era esto, ¿cómo se llama? ¿Una red social? No, era un booking.com, o sea, claro, con recomendaciones. Con recomendaciones muchísimo más fiables y creíbles que las que te dan en las redes sociales, el TripAdvisor y todos estos, ¿no? Y le recomendaron esto tal y nos fuimos pasábamos todos los años 15 días allí. Entonces íbamos a una playa en Cambrils, que era pueblo que no está como está ahora, y en esa playa había 5 sauces que producían 10 sombras, ¿no? No, pero no, sauces no, me confundí, eran eucaliptus, Entonces, yo recuerdo que mi madre, estando de vacaciones, pues yo tendría 8 o 9 años, mi madre me despertaba y me despertaba a las 7 de la mañana. Y yo que era un crío, pero no era tonto del todo, tenía mi lógica, y entonces le decía a mi madre, mamá, si estamos de vacaciones, y yo decía esto, yo lo recordé pero perfectamente, le decía, mamá, a ver, estamos de vacaciones y cuando voy al colegio me despiertas a las 8 porque el colegio empieza a las 9, estando de vacaciones porque me levanto a las 7 de la mañana, que es de noche. Claro. Y mi madre me decía, porque tu padre tiene que dejar el coche en la sombra. ¿Y cuál era la razón? Pues que en esos 5 eucaliptus eran ocupados por la gente que tenía negocios en el entorno. Había un banco, había una tienda de productos de playa, había una cafetería. Lógicamente, la gente que regentaba esos negocios dejaba sus coches bajo los eucaliptus. La forma que encontró mi padre era madrugar y llegar antes que ellos a la playa. Entonces, éramos una familia que a las 8 de la mañana estábamos en la playa, mi padre, mi madre, mi hermano y yo. Hacía frío, pero mi padre sentaba en la hamaca, se miraba hacia atrás, veía el coche que estaba a la sombra y decía, veranead. Ya podéis veranear. Y entonces yo, claro, yo me quedaba ahí, claro, el crío es contemplativo, está intentando construir su mundo a través de lo que ven sus padres, ¿no? Y luego veía que bajaban familias a las 10:30 que también tenían críos como yo, ¿no? De mi edad. Y digo, joder, si a mí me hubiera tocado una familia como esa, que bajaban a las 10:30. Claro, que tenía sentido, ¿no? Pero no tenían sombra, claro, no se puede tener todo. Ya, pero bueno, yo los envidiaba porque me parecía que la hora de ir a la playa era a las 10:30, no a las 8 de la mañana, que no había nadie. Y luego, de mayor, mi padre, yo ya tendría 18, 19 años, yo lo acompañaba y a veces a vender, que me llevaba. Íbamos, por ejemplo, le dieron la representación de Zaragoza, yo iba con él. Y claro, empezamos a dar vueltas por ahí y yo ya harto de que no aparcara, decía, mira papá, una sombra. Y mi padre decía, se la quedaba mirando y decía, no, esa no. Digo, ¿pero por qué no? Dice, porque esa es de 15 minutos. Mi padre se había hecho astrónomo. Tu padre era un jefazo. Mi padre conocía los movimientos del sol. O sea, bueno, pues yo publiqué la novela con esta disfuncionalidad que yo creía que era única de mi padre y me empezaron a venir lectores
pero cientos de lectores diciéndome, mi padre era como el tuyo. Mi padre, si no dejaba, tu padre era como el mío, ¿no? Entonces yo empecé a pensar, digo, pues la disfuncionalidad de mi padre no era tal. O sea, era una disfuncionalidad de todo el pueblo español. O sea, España en el año 70 eran 30 millones dando vueltas por la península ibérica buscando sombra para el coche. Pero luego un montón de lectores me empezaron a decir, pero ya cosas que ya eran variantes de la historia. Porque decía, mira, mi padre, estábamos comiendo y estaba todo el rato mirando por la ventana porque había dejado el coche al sol y había un tío que lo había dejado en la sombra, pero sabía que se tenía que ir. Y estaba comiendo el segundo plato y veía que el otro sacaba el coche, dejaba el segundo plato y salía pitando para meter el coche en la sombra, ¿no? De modo que quiero decir con esto que esa fue una de las sorpresas que esa novela me trajo. De repente comprender que mi familia era una familia bastante normal. Claro, era también el momento y el mundo en el que vivíamos tan diferente del de ahora. Tú decías que para ligar recitabas poemas, no me imagino ahora eso en Tinder, no lo sé porque no entro, pero que como se hacen las relaciones ahora, son tan diferentes de ese mundo analógico en el que nosotros nacimos, porque haces un retrato a través de tu familia, Manuel. De la España de aquella época. Absoluto. Era una España muy salvaje. O sea, a ver, yo, por ejemplo, y aquí relacionado con la comida, o sea, pues yo tengo un trastorno heredado de mi padre, ¿no? Que me he intentado... Porque yo todo lo que le vi hacer a mi padre, para mí es sagrado. Aunque fueran las cosas más extravagantes, ¿no? Bueno, yo recuerdo que estábamos comiendo y a lo mejor mi hermano y yo, pues, no sé, nos dejábamos una patata frita, ¿no? Por ejemplo. Y llegaba mi padre y decía, ¡una guerra! ¡Tendríais que vivir una guerra! ¡Una guerra! Y yo me acojonaba. Mi hermano y yo nos acojonábamos y nos comíamos la patata frita. No entendíamos, porque no sabíamos nada de qué era la guerra ni nada. Pero veíamos que mi padre hablaba de una guerra y de que era el horror. Y que eso pasaba por comerse la patata frita. Una vez comida la patata frita y que no quedara nada en el plato, la guerra desaparecía. Y nos lo comíamos todo. Y eso yo lo he heredado. Entonces es muy difícil que yo me deje algo en el plato. Es más, a veces llego al extremo de estar en un restaurante y yo ya me lo he comido todo y veo que uno de al lado se ha dejado medio solomillo y me entran ganas de decir ¡una guerra! Pero claro, mi padre por en favor, ese sentido... hazlo, por favor, te lo Pues pido. claro, pero yo veo gente que se deja medio solomillo en un plato. Sí. Entonces ya, independientemente de la herencia paterna, ya es que entran ganas de decir, oye, mira, sentarse al lado del tío y decirle, déjame que me lo acabo yo, coño, ya no te vas a acabar tú. Bueno, poca broma con eso, porque creo pero es que en un avión te has querido comer la comida de otra persona. Ah, bueno, eso sí, eso lo cuento en el mejor libro del mundo, sí. Eso fue acojonante, eso sí que fue una historia tremenda. ¿La cuento? Por favor. Bueno, pues yo era un vuelo que yo iba con mi mujer y nos ponen la típica comida del avión y no era gran cosa, pero de repente el flan, de manera inesperada, era excelente, era cojonudo. Era un flan que estaba muy bueno y yo, me comí el flan con un gusto, qué bien, qué maravilla de flan. Yo vi a mi mujer a ver si se lo deja, pero porque a veces la gente se deja se lo zampó. Pero vi que al lado de mi mujer había una señora que se dejó el flan. Y yo le digo a mi mujer, oye, le voy a pedir el flan a esta mujer. Le voy a pedir, porque es que va a la papelera, va a la basura. Y mi mujer se me queda mirando nerviosa, así con una... Digo, ¿pero por qué no le puedo pedir el flan? Y me dice... Como le pidas el flan, cuando bajemos del avión pido el divorcio. Y no le pedí el flan. Me quedé sin el flan. Tenía que haberle pedido el flan y haberme divorciado.
Un abrazo a tu mujer que es escritora. Bueno, ¿y lo de la báscula? ¿También pesó en aquel Eso en se lo he aquella contado a decisión? Miquel. ¿Dónde está Miquel? ¿Dónde está? A Miquel le he contado. Yo he adelgazado gracias a la báscula. Yo viajo con una báscula. Aquí no me la he traído porque si es de un día no va, pero viajo con una báscula. Pero yo cuando publiqué la novela, digo, lo de la báscula, o sea, lo de pesarse todos los días y viajar con una báscula, esto es una fricada que no... Oye, hay un montón de españoles que se pesan todos los días. ¿Tú te pesas todos los días? Pero no viajo con la báscula. Pues yo conozco uno de los periodistas que está en el programa de Pepa Fernández, que desde que hemos coincidido en esta psicopatología maravillosa, bueno, nos hemos hecho hermanos. Porque De báscula. cada vez que nos vemos por ahí nos abrazamos y dice, ¿qué tal la báscula? ¿Qué tal? Me acabo de comprar una de última tecnología, no sé qué y tal. Y este se pesa 3 veces al día. Dice, ¿3 veces al día? Yo me peso solo una. Y le dice, me dice, Manolo, dice, tienes que pesarte más, una es menos, una es poco, tienes que pesarte 3 o 4 veces. Pésate después de comer, pésate antes de irte a dormir. Pero... Ya verás qué cambios de peso y tal. Pero eso ya no he hecho. Te digo una cosa, tengo una báscula del color de tu polo. Ah, bueno. Estoy por regalártela. Porque... Tengo 3 o 4. ¿Y esa la básculas. tienes? Esa no la tiene ese color. Esa no, pero tengo una Taurus que me la compré hace 20 años y que es excelente. Eso es porque hay básculas que no son muy buenas. Porque engañan un poco algunas, sí, ¿eh? y se desequilibran o no sé qué, se desajustan. Y en cambio la Taurus esta que tengo es vamos, inalterable. O sea, es una báscula maravillosa. Yo tenía una que una vez de pronto me marcaba 10 kilos menos. Que yo decía, Claro, ¿qué eso he no hecho? puede ser. Pero a los 2 minutos era como, te voy a hacer... Pero esas básculas son... Era malísima. Eran malísimas. Esas básculas son horribles. Porque te Horribles. hacen concebir esperanzas. Claro. O sea, Te voy a yo engañar. tengo básculas de esas. Y si te da por comer justo cuando eso es menos 10, Sí, sí, ¿no? sí, Aprovechas sí. ese momento mal. Sí. Pero, claro, tienes este tipo de cosas que cuentas en el mejor libro del mundo, que te voy a confesar aquí, he disfrutado tanto con tu libro, porque haces una combinación, una fusión. Nosotros aquí fusionamos literatura y gastronomía, tú haces una fusión, claro, con todo lo que compone la vida. Hay tanto humor, porque estáis escuchando estas anécdotas, los que hayáis leído el libro sabéis que cuando estás leyendo a Manuel, le estás escuchando, se te escucha. Y ahora parece que te estoy leyendo, tienes una conexión total entre ti, persona y escritor, a la hora de comunicarte. Y haces algo maravilloso con el humor, Manuel. Lo estás haciendo aquí. ¿Qué tiene el humor? ¿Qué fuerza tiene el humor y qué importancia tiene el humor en tu vida? O sea, ¿qué porcentaje de ti? Para mí es fundamental. O sea, yo soy... Probablemente tiene que ver con mi origen, que yo soy aragonés. Entonces los aragoneses son para echarles de comer aparte. O sea, tienen un sentido del humor brutal. O sea, solo hay que pensar en el cine de Luis Buñuel, ¿no? Yo muchas veces cuando me preguntan digo, mira, pues yo soy de al lado al lado del pueblo de Buñuel, ¿no? Y ya está. Con eso la gente ya más o menos hace el sentido. A mí el sentido del humor me parece una forma importante de la inteligencia. Me parece que el sentido del humor tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con la tolerancia. Una persona que tenga sentido del humor suele ser tolerante. Bueno, es tolerante. Suele ser también una persona crítica. El humor es una forma de crítica inteligente del poder, ¿no? El sentido del humor siempre ha estado muy penado en regímenes totalitarios o en regímenes donde la libertad no existe, ¿no? Y el sentido del humor tiene que ver con la expresión de la libertad. Y es una mano tendida siempre a la otra persona porque es reírse con el otro. Es una forma de la amistad, es una forma bella de poder hablar con tus amigos, porque es una forma donde todos nos encontramos cómodos, en donde encontramos un remanso. No es que el sentido del humor evite los grandes dolores y sufrimientos que hay en el mundo. O sea, es un sentido del humor alcanzado después de haber visto dolor, sufrimiento, injusticias, toda la oscuridad que hay en este mundo, guerras. Pero una vez visto todo eso, no te vas a suicidar,
porque tu obligación es la vida. Decía Frank Kafka que la alegría es una obligación. Y entonces vas al humor. Y el humor te ayuda a entender la vida desde un sitio que vale la pena estar, ¿no? Eso es el humor. O sea, yo, por ejemplo, yo ya no soy capaz de hablar en serio. O sea, para mí hablar en serio contiene un problema. O sea, para mí, más allá de decir París es la capital de Francia, cualquier otra manifestación, o sea, decir algo en serio me parece un acto de solemnidad. El humor justamente va contra la solemnidad. Es decir, y no hay nada más aburrido que la solemnidad. O sea, yo he visto, fíjate que pasamos de un país solemne, bueno, todavía sigue habiendo solemnidad, ¿no? Pero la solemnidad es muy aburrida, ¿no? La solemnidad tiene que ver con la autoridad también. A mí no me gusta la autoridad. A mí me gusta que me seduzcan. Como ciudadano, ante el poder político, por ejemplo, me gusta que alguien me seduzca, pero no que me impongan. O sea, y en eso soy muy aragonés. De hecho, los aragoneses, yo creo que somos muy anarquistas. Es decir, si a mí me seduces, voy contigo al fin del mundo. Pero como me impongas algo, mal, ya vamos mal, ¿no? Ya me llevas de frente. Ya vamos mal, sí. Por ejemplo, a Trump el humor no le está haciendo mucha gracia últimamente. Es que su sentido del humor es, no sé qué. Trump es un personaje grotesco, no sé. A mí, de todas formas, si entramos allí, a mí lo que me preocupa no es él. Porque a veces yo creo que en la crítica política la gente no atina con lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante son los 75 millones de votos que ha tenido. Esto es lo verdaderamente importante. Es decir, no Trump, sino por qué la gente... Es decir, meterte con Trump, lo que hay que analizar es esos 75 millones de votos que ha tenido Trump. ¿Por qué? Es decir, ahí está la cuestión. En intentar revertir esos 75 millones. Si ha pasado algo en el mundo... ¿Cómo hemos llegado ahí, no? Exacto. Esa es la forma más útil de luchar contra Trump. La forma que a mí me parece inútil de luchar contra Trump es caricaturizarlo, mofarse de él, hacer chistes, la crítica gruesa sobre él, etcétera, que está muy bien, pero no va, que eso está bien igual, pero no va a quitárnoslo de encima. Bueno, igual hemos contribuido a construir su poder, ¿no? A través de esa crítica de ridiculizarle, de la parodia. Yo eso creo que, por ejemplo, los discursos ideológicos totalitarios y fascistas o de un lado o de otro lado, desde la derecha y desde la izquierda, desarticularlos, hay que ir a las bases, no hay que ir a por ello, hay que hacer un análisis social de dónde vienen, ¿no? Es decir, hay que estudiarlos en profundidad. Es decir, hay un descrédito de la política y ahí es donde hay que poner la lupa. Pero no vamos a hablar de política. No, pues además voy a hacer un paréntesis para decirte que vienes muy elegante. Y que eso es una cosa... Es un polo de ¿cómo se llama? De Pedro del Hierro. Pero en rebajas. Pero esto no lo digo... Está comprado en rebajas, me costó 24 euros. ¡Hala! Es un precio asequible. 24 está muy bien. Sí, sí. Me dice la gente que debería reinvertir más mis ganancias y comprarme, pues haberme comprado un Lacoste, ¿no? Que vale, pero bueno, Pedro del Hierro ya está bien, ¿no? Claro, te pregunto por la elegancia porque para ti es importante, o al menos eso cuentas, que cuando tú vas a dar una conferencia es importante ir elegante, no solo porque te vean elegante, sino por algo más, por lo que deducen de ti, ¿no? Porque yo a veces, claro, pensaba, digo, si me han invitado a tal feria del libro, tal festival, si voy desarreglado, porque a veces te encuentras escritores pues, que van a lo mejor con vestimenta alternativa y está muy chula y tal, pero digo, igual si voy así con vestimenta alternativa dirán, a este no le pagamos. Pero eso, fíjate, ¿de dónde viene eso? Es otro trauma paterno. En realidad viene de mi padre, porque claro, mi padre era viajante de comercio. Entonces, mi padre
salía siempre por la puerta de mi casa con traje y corbata. Y yo asocié ir bien vestido a que te pagasen, ¿no? Claro. Entonces pensé, claro, como fruto de si voy a dar una conferencia y tal, tengo que ir bien arreglado, porque como iba mi padre bien arreglado, porque como vaya mal arreglado, igual no me pagan, ¿sabes? Y de ahí viene, sí, sí. De hecho, el millonario se puede permitir el lujo de ir en chanclas. Claro, es él el que se puede permitir. El millonario sí que puede ir en chanclas, claro. Puede ir en pantalón corto si quiere, porque le da igual. Claro. Pero los obreros de la literatura tenemos que ir bien arreglados. Y los que hemos sido chicos de bloque, en mi Sí. caso, y no sé en tu pueblo cuál era tu casa, pero bueno, Una casa de pisos. Una casa de pisos, pues normal, de 5 alturas. Nosotros vivíamos en el cuarto y bueno, la casa sigue estando allí. ¿te ha pasado alguna vez hacerte un pijo aparte como el de Últimas tardes con Teresa? Porque a mí sí, ir demasiado arreglada a alguna reunión de gente de alta clase y llegar tú y que estuvieran ellos como en chándal porque eran ricos. Sí que me ha pasado, sí. ¿Te ha Sí que pasado me ha eso? pasado, sí. ¿Sí? Sí. Pero ahora ya cada vez me pasa menos. Tiene que ver con la edad también. ¿Qué, De hecho, yo empecé a escribir, fíjate, ese libro, el mejor libro del mundo, lo empecé a escribir cuando cumplí 60 años. Tiene mucho que ver con la Sí. edad este Sí, libro. cuando vi que aparecía el 6 en mi vida, que esto me pareció una tragedia, porque yo había tenido muy buen rollo con el 5, y cuando vi, ahora tengo 63, ahora ya me he apañado, ¿no?, con el 6. Pero cuando lo vi aparecer en la lejanía, que se iba acercando poco a poco, pues me fui pero deprimiendo muchísimo, muchísimo. Y cuando me cayó el 6 encima, vamos, entonces empecé a escribir el mejor libro del mundo. Pero además, fíjate, en esas fechas murió un amigo mío y yo al poco me fui a comer con mi amigo Juanjo Millas. Esto es el origen del libro. Y estábamos comiendo y estábamos comentando la muerte de este amigo y me dice Juanjo, con esa voz que le caracteriza, me dice, Manuel, es que de los 60 a los 70 la gente cae como moscas. Y entonces, esto que me dijo tuvo que ver con la idea de que digo, voy a escribir un libro muy libre de género, muy libre de forma, y todo el mundo que lea el mejor libro del mundo se da cuenta que es súper libre, que no se acoge al esquema de novela ni a ningún esquema formal clásico de la literatura. Y también es un libro donde se dicen muchísimas cosas que pueden resultar, es decir, que alguien con menos años... Bueno, yo pensé, digo, como ha dicho Juanjo, que de los 60 a los 70 la gente cae como mosca, yo me vi como mosca y digo, o sea, voy a escribir un libro muy libre, muy donde diga todo lo que tenga que decir sobre todas mis opiniones, por incómodas o poco, no sé, poco convenientes de cara a lo social, porque igual me muero y no puedo escribir este libro. Pero claro, ahora mis amigos me dicen, pero ya tienes 63 y no te has muerto. Y entonces todo lo que dices allí tendrás que esperar los 70 para todavía decir más cosas, ¿no? Pero bueno. Pero la sensación al leerte es, además de que eres muy libre, es que te has quedado muy a gusto. Esa es la sensación. Sí, bueno, dije cosas allí en ese libro que me... Pero eran fruto de... También había una certeza matemática allí que está dentro del libro, que ahora ya no actúa tanto en mí, pero entonces cuando me cayó el 6 encima tuve una certeza matemática que a todo el que sea sexagenario la tiene que tener, aunque luego se la olvide porque hay que olvidarla, ¿no? Que es la idea de que tienes más pasado que futuro, claro. Si esta certeza está allí. No, bueno, evidentemente, si hay sexagenarios en la sala, no estás pensando todo el día en eso, o sea, eso desaparece de tu cabeza. Pero el día que cumples 60 años sí que aparece esa certeza en la cabeza. Luego desaparece, ¿no? Tú sigues viviendo y ya está. Pero sí que... Yo te digo, yo creía que el mundo se iba a suspender, que el paso del tiempo, cuando yo cumplí 55 años, que me parece una edad perfecta,
o 54 mejor, se iba a suspender el tiempo, el paso del tiempo, que los 60 años los cumplían los otros, ¿no? Que se iba a detener el tiempo y que yo me iba a quedar en 54 años, que me parece una edad maravillosa. ¿Por qué? Porque has aprendido mucho de la vida y tienes tiempo para ponerlo en práctica, ¿no? Todo lo que has aprendido de la vida. Ya las cosas que te hicieron, cuando uno tiene 50 y tantos años, las cosas que te hicieron sufrir cuando tenías 20 y pocos o 30, laborales, sentimentales, económicas, familiares, que las viviste como una tragedia, pues ya sabes que eran tonterías. Cuando tienes 50 y tantos años saben que o te dejó una novia, o te echaron de tal trabajo, y lo viviste, o tu novia te puso los cuernos, o tú los pusiste, y eso te pareció una tragedia. Con 50 y tantos años te parece una cosa divertidísima. Ser un cornudo te parece una cosa divertidísima. Con 50. ¿Te parece que todo es una...? A ver, hay una cosa maravillosa en la vida de cuando uno lee libros y se hace mayor, las cosas que le habían dicho que eran trágicas, de repente ve que son cómicas. Entonces va ganando terreno la comedia. Y la comedia es un género maravilloso, vivir la vida como una comedia. Nos cuesta mucho porque tendemos a la tragedia. Y si, yo qué sé, laboral, sentimental, familiar, tendemos a verlo todo como tragedia. Yo quise en este libro decirle al lector, procura el camino de la comedia, que es viable, que es un acto de voluntad. Mira que la comedia está siempre, que aparece en todas las partes donde tú crees que hay drama y sufrimiento, siempre hay una pequeña puerta escondida que pone comedia, ven por aquí, pasa por ahí. Y además yo creo que cuando alguien es capaz de contarte desde la comedia el dolor, es como si en ese momento tuviera un superpoder. Claro. Cuando alguien te lo cuenta de esa manera, pero también hablas mucho del amor. La comedia es importante, el humor es importante. Vamos a un primer amor que viste en la tele. A Rafaela Carrà, yo me enamoré, yo tenía 14 años, yo me quería casar con ella. Yo también, 14, casi. 15 años tenía. 15 años en el tenías. 78, por ahí, debió ser cuando la vi. Yo estábamos viendo la tele. Mi madre era fan de Julio Iglesias. A mi madre de Julio Iglesias le parecía el no va más, ¿no? Y estábamos viendo, apareció Rafaela Carrà y yo me quedé, con 15 años que tenía, me enamoré de ella. Estuve toda la noche pensando en esa mujer, me había enamorado de ella. Y pensaba que ya con 15 años me podría casar con ella. O sea, si hubiera podido, me habría casado con ella. ¿En ese momento? Sí, me pareció que era la mujer de mi vida. Pero claro, fíjate qué disparate, ¿no? Yo tenía 15 años y ella tendría entonces 30, ¿no? ¿Y te acuerdas de cómo iba vestida o de la canción? Iba con un mono de estos, de la época, ¿cómo se llamaban esto? Con un peto. Iba con un peto y brillante, de colores brillantes, y tenía ya esa sonrisa legendaria, esos ojos legendarios, esa gracia maravillosa que tenía ella, y el desparpajo, y luego con canciones que eran, para la época, pues la de vamos a hacer el amor, para hacer bien el amor hay que ir pues todas estas eran con amantes, bueno, Claro, no, que yo me la canto contigo. Era una reivindicación del amor. Y la del numerito de teléfono, que al parecer no estaba marcando un número de teléfono, que sí. estaba marcando otra cosa. Sí, pero estaba todo... De hecho, por ejemplo, Sorrentino en la Grande Belleza retoma canciones de Rafaela Carrà por la fuerza erótica que tenían. Esa es fantástica. Sí. Es súper erótica. Nos tenemos que ir a un karaoke tú y yo, Manuel Vilas. Y entonces, pues sí, ese fue un flechazo. Y yo creo que allí nació un poco ya la parte sentimental y la parte amorosa, que todo ser humano, pues hay un momento de su vida en que nace eso, ¿no? Incluso en momentos muy duros, como una pandemia, sí. Por ejemplo, y tú vas y creas una historia de amor justo en ese momento. Yo es que creo que sin amor no se puede vivir. O sea, ¿qué demonios haces aquí? A ver, yo tengo una teoría muy sencilla, muy elemental. Si estás enamorado, cuida tu enamoramiento, cuida ese amor. Y si no lo estás, corre a buscarlo. O sea,
creo que es lo mejor que se puede hacer en esta vida, es amar a alguien y ser amado. Este es el fundamento de toda existencia. Entonces yo escribí Los besos porque con la pandemia se apagó todo, se apagó incluso el deseo de amar, ¿no? Y a mí me pareció que la única tabla de salvación para luchar contra esa catástrofe era escribir una historia de amor. Entonces pensé, en ese momento en donde estábamos todo el día viendo televisión y películas, yo volví a ver 2 películas que fueron de las que soy absoluto devoto. Una era Casablanca, que me encanta esa película, me vuelve loco, y otra era Los puentes de Madison, que también y esas 2 películas eran 2 maravillosas historias de amor, pero la de Casablanca especialmente porque la historia de Casablanca, ese amor entre Ingrid Bergman y Humphrey Bogart ocurre en medio de una catástrofe. De hecho, ella le dice, cuando están en París, le dice, el mundo se desmorona y tú y yo nos hemos enamorado. Por lo mismo quise hacer yo en Los besos, es decir, en medio del desmoronamiento del mundo, que en este caso era un virus, no una guerra, pero puede ser cualquier cosa, una crisis económica, una tragedia colectiva de grandes dimensiones, la única posibilidad que le queda a un ser humano para mantener el anhelo, para mantener la bandera de la vida, es enamorarse. Y por eso construí esa historia de amor, ¿no? También yo veía el telediario un montón estaba ahí como todo el mundo, viendo el telediario, que entrevistaban a 8 millones de virólogos y no sé, y todos decían lo mismo, que nadie sabía nada, no sé qué, pero ahí venga a ver entrevistas a virólogos y tal. O el telediario, yo pensé, digo, ¿habrá alguien en España que no esté pendiente del telediario? Que para él el telediario sea algo absolutamente impensable. Y dije, un señor y una señora que se acaban de enamorar, estos no ven el telediario. Y entonces me dirigí a contar esa historia de gente inmune al telediario, ¿no? Era imposible ser inmune al telediario en la pandemia, a no ser que hubieras caído en el pozo, en la embriaguez del enamoramiento. Claro, esa ceguera, ¿no? Claro, la ceguera del enamoramiento, que es el mayor... Ahora ya, pues los sociólogos y todo, ya se saben las hormonas que se segregan, la dopamina, no sé qué más, ahora no recuerdo, hay 6. Sí, la serotonina, la dopamina, sí, la exacto. oxitocina. Que eso es como lo explican los neurólogos, explican la liberación de esas hormonas. Pero claro, si tú dices, pues mira, ¿qué te pasa? Pues que estoy liberando todas estas hormonas. Pues, en ese momento, como un chorro, ¿no? Como un chorro. ¿Qué le pasa a usted? Pues que tengo un derrame de todas estas hormonas y tal. Y desde la gente dice, pues es más fácil decir, pues que estoy enamorado. Estoy enamorado. Claro, todo lo que acaba en ina, lo tengo. Entonces la explicación neurológica del enamoramiento, pues vale, será muy científica, pero humanamente nos es incomprensible. Es decir, la comprensión de la gente es cuando dice, estoy enamorado, me he enamorado. ¿Y no te da bajón cuando dicen, está científicamente comprobado que el enamoramiento dura y te empiezan a dar plazos? Sí, es que eso es verdad. Y la pasión, pero no te da bajón. Es como, vale, pero no me lo digas, o sea, no me lo cuentes. No, mejor lo ves en Casablanca. Bueno, claro. Por ejemplo, cuando termina Casablanca, la película, imagínate que Ingrid Bergman se queda con Humphrey Bogart y se van y se casan. Esa película no sería famosa, sería una película espantosa. O sea, no sería famosa, no estaríamos hablando de esa película. La maravilla de esa película es que el amor el romántico tal tiene un plazo acotado, dura un tiempo. Pasa lo mismo con los puentes de Madison. Los puentes de Madison son 5 días que son absolutamente trascendentales para los 2 personajes. De hecho, van a vivir todo el resto del tiempo de vida que les queda recordando todos los días esos 5 días, ¿no? Y luego está la escena en donde Clint Eastwood quiere volver, que está ahí, le cae la lluvia encima y está Meryl Streep con la mano en la manija del coche, si la abre o no la abre. Y estás tú. Pero pero fíjate, hay una cosa maravillosa en esa película, que es que él solo se deja ver. Es decir, hay un respeto absoluto a la decisión que vayas. ¿Recordáis la escena? Sí. Hay un respeto absoluto, no se presenta ni le exige nada. De hecho, ahí hay una nueva forma de hombre, ¿no? Es un hombre que dice, estoy aquí, pero la decisión es tuya. Y ella finalmente
decide quedarse con su marido. Una escena tristísima. Que te dan ganas de llamarla, pero Claro. Mel, ¿qué estás haciendo? Claro. Pero claro, si se quedara Pero él... si se va con Clint Eastwood, la película ya no tampoco... Se tiene que quedar en el coche. Claro. Porque cumple las normas del amor romántico, que es que él bajo la lluvia y ella con su marido. Y entonces, cada claro, mochuelo a su olivo, claro, claro. entonces la potencia, claro, y entonces las claves, sí, es verdad que el enamoramiento, ese sentimiento, ese subidón enorme que es el enamoramiento, pues tiene un plazo de tiempo. Hay milagros, o sea, yo conozco matrimonios pues que tienen 25, 30 o 35 años de duración en donde están absolutamente enamorados. O sea que los milagros existen. ¿Y dejamos que se enamore la gente a partir de una edad? ¿O la sociedad es como penaliza eso? Ahora ya está, eso está cayendo ya, pero ha habido esto que ahora ya tiene nombre, que es el edadismo, que es pensar que un hombre o una mujer, por tener la edad que tenga, pues yo que sé, 70 años, ya están imposibilitados para el enamoramiento, cuando se sabe, y esto también viene de la ciencia, que un hombre o una mujer en los 80, en los 80 y tantos años, sigue necesitando necesita sentir el amor y está apto completamente, tiene las facultades mentales y emocionales completamente aptas para enamorarse y que eso es lo que le da alegría y ganas de vivir, claro. La comida también da ganas de vivir Muchísima. y alegría. Yo siempre tengo hambre, eso es una cosa... Yo también. Yo siempre tengo hambre, siempre tengo hambre. Es una cosa... Pensaba que era un defecto de fábrica. No, yo siempre tengo hambre. Lo que pasa es que, claro, no puedes comer todo el rato, pero yo siempre... Pero cómo me gusta, que me alivia muchísimo oírte. Y Manuel, en ese viaje que hacemos cuando probamos el plato de esto lo hacía mi abuela o lo hacía mi madre, en ese sabor... o sea, por ejemplo, mira, yo titulé el mejor libro del mundo porque mi madre estaba convencida de que hacía la mejor tortilla de patata del mundo, ¿no? Entonces, claro, mi madre fue ama de casa, que una de sus obsesiones era la cocina y darnos muy bien de comer. ¿Pero por qué? Claro, yo muchas veces pensé, ¿por qué mi madre tenía...? Porque cuando mi madre hacía, yo que sé, hacía una paella o patatas rellenas con carne, los platos o canalones, que eran los platos que ella sabía hacer muy bien, o zarzuela de pescado, esperaba el veredicto nuestro, ¿no? Entonces, si nosotros decíamos, oh, está buenísimo y tal, muy bien, mi madre se quedaba mustia. O sea, teníamos que decir, esto es maravilloso, esto es excepcional, pero mamá, ¿cómo has podido conseguir esto? Necesitaba una exaltación de la comida frenética. Mi padre era muy tibio en eso y yo vi que había... Yo me exaltaba mucho alabándole los platos, ¿no? Y mi madre se ponía contentísima porque nos entregaba su amor. Y ante la entrega del amor, si alguien te entrega su amor a través de un símbolo, que en este caso es la comida, un símbolo maravilloso porque entra en tu cuerpo, tú no puedes decir muy bien, cariño, muy bien. No, hombre, esto no, tienes que estallar en un rugido de alegría, y yo estallaba en un rugido de alegría con mi madre, ¿no? Y mi madre se ponía contentísima, ¿no? Entonces yo pensé que si ella tuvo la obsesión por ejemplo, con la tortilla de patata, digo, ¿cuál es mi oficio? Mi oficio es escritor. Pues si mi madre hacía la mejor tortilla de patata, si ella creía que hacía la mejor tortilla de patata del mundo, yo me creo que voy a escribir el mejor libro del mundo. La tortilla de patata de mi madre no era la mejor tortilla de patata del mundo. Mi libro no es el mejor libro del mundo. ¿Qué pasa? Que los seres humanos resplandecemos cuando tenemos la ilusión de hacer algo lo mejor posible. Un periodista va a querer hacer la mejor entrevista del mundo. Un futbolista va a querer meter el mejor gol del mundo. Un cirujano va a querer hacer el trasplante de corazón más fantástico de la historia de la medicina. Y en toda profesión existe ese aliento, ¿no? Por eso yo en ese libro no era para la literatura, era para cualquier profesión. Uno va a su profesión porque es muy importante el trabajo de la gente. O sea, trabajar en nuestras sociedades occidentales sigue siendo la actividad principal de los seres humanos. Tú no puedes ir a trabajar, si vas a trabajar,
pensando o que no te gusta tu trabajo, por rutina, por no sé qué, vas a ser muy infeliz. Es muy importante que te guste tu trabajo y que vayas a tu trabajo con la idea de hacerlo lo mejor posible. Había una película, esta Perfect Day, ahora no me acuerdo del el director de cine, que el nombre es oriental, en donde cuenta la historia de un limpiaváteres ¡Ay, en qué Tokio. maravillosa, por favor! De un limpiaváteres en Tokio. Entonces este hombre, o sea, ¿cómo un limpiaváteres va a estar obsesionado con limpiar los váteres, con ser el mejor limpiador de váteres del mundo? Pues su vida resplandece porque deja los váteres absolutamente limpios. Y cuánta belleza Y hay hay en una esa belleza película, allí. Cuando sí. tú ves y dices, joder, este hombre en un trabajo que podías pensar que es miserable y humillante, y sin embargo él lo convierte en una obra de arte por un acto de voluntad, y allí la vida, ¡buah!, se sube. Bueno, yo tengo un amigo que este verano ha ido a Japón y decía, solo quiero ir a ver los váteres públicos, Claro. después de ver la película, Claro. porque te dan ganas de ir. Y es verdad, y además la belleza también en la calma, en el Sí. tiempo, todas esas cosas que vamos perdiendo. Y como el tiempo no es eterno, y creo que quedan pocos minutos, si ¿Ya se ha queréis acabado? hacer- ¿Ya se ha acabado? No, pero ahora te van a Si no me ha contado preguntar, nada. te van a preguntar ahora, aquí hay una lectora, Dolores Redondo, no sé si te suena, que está micrófono en mano. Mi amiga Dolores, A ver, que yo es un ser de luz. Total. Es un ser de luz que habla de tinieblas. y tú muy generoso siempre. No es casualidad que hayamos invitado a Manuel a hablar de literatura, todos entendemos por qué, pero también en esta parte de la gastronomía, como ha dicho él, porque le encanta comer, pero porque le da muchísima importancia. Y en este libro menciona hasta qué punto puede llegar a sufrir un escritor cuando va por esos mundos de Dios, y en ocasiones, creo que estos días lo comentaba, llega a ser gracioso, y todos estamos de acuerdo en que los escritores, cuando estamos de gira, en ocasiones comemos en el mejor restaurante de la ciudad, porque llegas a una ciudad, llegas a un evento y te llevan al mejor sitio de la ciudad, y ese mismo día te tomas la cena más inmunda, que termina siendo pues un paquete de patatas fritas o unos cacahuetes o un sándwich recalentado, porque estás en un tren, estás en una estación o llegas a las tantas a un hotel que ya no tiene cocina, que ya está todo cerrado y no hay nada que comer, y pasas, hay veces que dices, bueno, pues me he quedado sin cenar. Sí, exacto. Y es así, yo me he quedado sin cenar más de una vez en los viajes, sobre todo cuando viajas al extranjero y allí han cenado mucho más temprano y ya no hay cena. Y nadie ha pensado que tú llegas de un viaje y estás sin comer. Tengo que decir que César y yo hemos estado reunidos pensando, ¿qué vamos a dar de comer a Manuel? Ha sido todo un hándicap. Y nada, esperamos cuidarte muchísimo. ¿Estás en Valladolid? Sí, sí. No, pero comer es verdad que los aseguro que en Valladolid escritores... es muy sí, difícil. que muy los difícil. escritores ¿Y tenemos cómo estás? variaciones alimenticias ahí que efectivamente te dan una comida maravillosa y luego te quedas sin cenar por el viaje, por lo que sea. Sí, sí. Sí, sí, así es. ¿Hay alguna pregunta Sí. más en el público? Ah, Carlos, di. César, perdona, perdona. No, Arturo. que A mí vamos ver, me han es llamado una de todo en esta vida. A mí una vez me dieron un premio literario y dice, Yara, por favor, Manuel Rivas salga a recoger. Bueno, aquí en el castillo suceden muchas cosas y no quiero que en esta edición no suceda algo que no te ha sucedido nunca, y quiero que sea la primera y última vez que te digan no eres escritor. Que te señalen con el dedo. No, yo sí tengo una curiosidad porque tú has recibido muchos premios, tus novelas han sido galardonadas, reconocidas, pero ¿qué te llena más? ¿Qué te llenó más, si lo recuerdas? ¿Ser finalista del Planeta o ser ganador del Premio Nadal? Es que los dos premios, bueno, tú fuiste ganador del Nadal, bueno, ahora tú vas a ganar el Planeta, claro. Esto está recogido ahí, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Aplaudan fuerte, coño. Claro, a ver, Claro. a ver, yo lo que creo que, como tú ya has ganado el Nadal, lo que tienes que hacer es ganar el Planeta y ya comparas tú mismo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Allí. Ah, allí. Es que nos deslumbráis, ¿eh? Tenemos un público buenísimo, ¿te has dado cuenta, Sí, no, sí. Manuel? Hola,
Hola. Hola, soy Raquel. Hola, Raquel. Hola, Raquel. ¿Qué tal? A ver, se me ocurre una historia un poco loca, ¿vale? Imaginad que ahora mismo nos cierran las puertas del castillo, la de adelante, la de atrás, ras, cerrojazo, pum, estamos aquí ya encerrados. Y tenemos unos ingredientes de los que depende la salvación de todos nosotros, ¿vale? Por ejemplo, tenemos pues 1 kilo de imaginación proteica, que dicen que la proteína es buena, ¿no? Pues 1 kilillo de eso. Tenemos 1/4 y mitad de carcajadas de Gellida. Tenemos 3 lagrimillas frescas de la niña del fantasma del castillo, que tenemos aquí. Fantasma. Y tenemos también una pizquita de misterio de redondo. Con todo esto, bueno, se nos olvida el postre. Tenemos arriba una nevera con un postre, que es un buen flan de aerolínea. Bueno. Y 5 cajitas de Arzuaga, por un lado. Y 5 cajitas de... de vino Arzuaga, Ah, de Quinto Arzuaga, sí. y otras 5 de Verdejo 4 Reyes. Sí. Con todo esto, o haces una receta rápida para salir huyendo rápidamente de aquí todos, ¿vale? O te nace hacer un relato para quedarnos. A ver, no he entendido mucho. ¿Que si me lo como todo o hago un relato? Que si nos vamos o nos quedamos. A ver, mientras haya esas provisiones nos quedamos, claro. O sea, está clarísimo. Está clarísimo. O sea, vamos a ver. Lo que no vamos a ponernos es, teniendo una comida tan fantástica, ponernos a escribir. No, primero comemos, primero nos lo comemos y luego ya escribimos luego. Pero primero la vida y luego la literatura. ¿Alguna pregunta más que ya casi nos tenemos que ir a comer? ¿Tú ves? Ya hay un silencio. Silencio. Se atreven. Bueno, Hay hambre, hay hambre. hay hambre, hay hambre. Déjame decirte que los 5 días de los puentes de Madison fueron intensos. Sí. Los 5 días de Black Valladolid intentamos que también lo sean. Y desde luego la culpa de esa intensidad la tenéis quienes venís aquí. Y para mí es un honor, un lujo haber estado hoy contigo, Manuel Vilas. Raquel, ha sido un placer enorme estar contigo. Me acuerdo cuando me llamaste que también te agradecí muchísimo la llamada. Estoy aquí enamorado de este festival. Me parece... Yo nunca había estado en un festival con este calor humano, ¿no? Con esta forma profundamente humana de celebrar la literatura, ¿no? Con esta cercanía y con esta fiesta que hay en este festival. O sea que me voy a quedar aquí. O sea, el año que viene vuelvo, ¿eh? Gracias, por favor.